Bueno, arrancamos un poquito con la historia del diseño. Eh, la historia del diseño, un poco, yo la inicio a partir de este hombre que está ahí, Marco Vitruvio, que es el que editó estos 10 libros de arquitectura por allá por el año 27 a.C. Es el primero que hace un compendio de estos libros de arquitectura en donde eh, hay un tratado de diversas materias que hasta ese momento eh, se encontraban desarrolladas en la historia de la arquitectura y de la ingeniería. Y bueno, y estos son compendios que están con posibilidad de leerlos. Obviamente tienen la concepción de su época, pero finalmente son tratados de arquitectura, materiales de uso constructivo, ingeniería civil, mecánica, hidráulica y militar. De la descripción que se hace en estos libros, bueno, uno observa que se reúnen el razonamiento respecto a las técnicas eh, que se concebían en esa época, más la práctica, más la experimentación que se había logrado. Es decir, se reúne el talento, más la instrucción, el ingenio, más el trabajo. Pero en esta propuesta se ve claramente, ya se empieza a definir los estilos y los órdenes arquitectónicos. Nos recuerda, bueno, los órdenes jónicos, los dóricos, los corintios, toda esa simbología estética que tuvo la época clásica. La modulación, la simetría, la organización del espacio, tanto en superficie como en altura. Bueno, estos son los pilares del diseño de esa época, estos tres pilares. La seguridad, por un lado, las construcciones tendrían que ser seguras. La utilidad, servir para algo, la funcionalidad, la obra se hace para cumplir una determinada misión. Y finalmente la belleza. Estas son las tres cuestiones que tiene que brindar una obra de ingeniería. Bueno, avanzando rápidamente en el tiempo, tenemos un nuevo hito que lo marca obviamente Leonardo, ustedes lo están viendo ahí, que básicamente cambia una época a partir de esta figura que es el canon de las proporciones humanas. Leonardo plantea básicamente que las construcciones tienen que tener un fin humanista. Y entonces el hombre es un poco la esencia de toda esta destino de las construcciones y para esto uno tiene que hacer las construcciones. Es decir, cambia sustancialmente los conceptos en los cuales las construcciones se deberían realizar. Bueno, con relación a las primeras obras con estructuras metálicas, tenemos a la vista ahí el puente en Inglaterra, un puente vial que funcionó hace 250 años, ya tiene una cantidad de años importantes. Todavía está en servicio, aunque no para los fines viales, sino exclusivamente para los peatonales. Obviamente estaba construido en hierro fundido, y tenía las condiciones propias de los materiales de aquella época, relativamente baja calidad, una calidad experimental. Empezamos los procesos de la conocida revolución industrial que se da en los siglos XVIII y XIX, donde es una muestra elocuente ya de su desarrollo la Torre Eiffel que ustedes ven a la derecha. Esta es una demostración más de las tantas que ha habido en esa época, muchas de las cuales lamentablemente se han destruido o han sufrido determinados tipos de reformas en la cual ya no podemos apreciarla, pero hay demostraciones de un avance en esta época de la revolución industrial con relación a la utilización de las estructuras metálicas. Bueno, desarrollos más recientes, ya en el siglo XX, los desarrollos de estructuras metálicas ya más industrializados, más seriados, hechos en serie. Acá hay unas demostraciones en estos puentes sobre el río Duero, en España, obviamente, que datan del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, demostraciones de este tipo hay variadas y cantidades. Este caso es el de un puente parabólico con calzada superior. Y a la derecha tenemos nuestro conocido viaducto de la Polvorilla. Este viaducto, esta estructura metálica, fue construida en su época
en Italia y fue traída, obviamente transportada a nuestro país y a ese lugar, que es un lugar prácticamente inaccesible. Imaginemos para aquella época, 1930, lo que habrá sido construir esta obra. Esta obra es una obra relativamente importante por la posición, por la ubicación, pero no solamente por eso, sino porque representa una de las manifestaciones de la ingeniería argentina más espectaculares. Es un puente ferroviario en curva, con una altura bastante importante, que todavía hoy está en servicio. Bueno, acá en esta fotografía podemos ver un poco lo que fue las etapas de ir creciendo en altura, ¿no? Estos finales del siglo XIX y el siglo XX, lo que se llamó la famosa Escuela de Chicago. Básicamente la construcción en mampostería o en piedra que se hacía en el siglo XIX ya no tenía más sentido porque los espesores de los muros eran tan grandes que hacían insostenible la posibilidad de habitar en las plantas superiores. Y entonces se necesitaba un esqueleto con una resistencia importante, que fue lo que le dio la estructura metálica combinada con la mampostería. Y entonces tenemos esta evolución en altura desde estos primeros edificios de allá por 1885, en los cuales además se vio favorecida con la invención del ascensor, de la circulación vertical, y eso habilitó a que las grandes ciudades tuvieran en sus zonas céntricas demostraciones de obras de este tipo que posibilitaban concentrar las actividades en puntos más cercanos. Finalmente esto culmina con el Empire State allá por 1930, que representa un ícono para su época, un edificio construido con un alma de acero revestido en mampostería de aproximadamente 300 metros en su parte habitable y con la parte de la antena 380 metros de altura. Bueno, la carrera por ganar a la altura siguió. Obviamente el Empire State quedó como un ejemplo de última generación. No obstante, el tema de la mampostería como un material artesanal se abandonó y aparecen ahí algunos otros materiales como son el vidrio, las fachadas vidriadas, la posibilidad de tener otro tipo de instalaciones abandonando una construcción tan artesanal como era la mampostería para pasar a una construcción mucho más industrializada. Obviamente crecieron las condiciones para la circulación vertical, crecieron las necesidades de satisfacer rigideces en los edificios para hacerlos más confortables, sobre todo en zonas donde las cargas horizontales son intensas debido a temporales de viento, pero también debido a sismos. Hay edificios que están en zonas sísmicas importantes y obviamente resisten la condición en toda su vida útil y tienen confortabilidad adecuada para ser habitables. Entonces todas estas demostraciones, la mayoría que son obviamente con estructura metálica, demuestran las bondades del material. Hablemos un poco de cómo se organizan las estructuras para los edificios en altura, aunque sea conceptualmente. Vemos acá un gráfico donde nos indican distintos tipos en función de sus esbelteces o de alturas de pisos. Tenemos en las ordenadas a la izquierda el número de pisos. De 10, 20, 30 pisos son los primeros del tipo 1, son los edificios históricos del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, ahí se formulaban uniones semirrígidas o incluso uniones rígidas, soportadas en algunos casos con mampostería. Y entonces estos pórticos de alguna forma asimilaban bien las cargas verticales, peso propio y sobrecarga que eran intensas. Las cargas horizontales producidas por el viento
y el sismo no eran de todo importantes porque las esbelteces del edificio son relativamente bajas, en el orden de 1 en la base, 2 en la altura, 3 en la altura, de 1 en 3, hasta 1 en 4. Hasta esas condiciones, la criticidad que presentan las solicitaciones de viento, bueno, pueden ser relativamente reducidas. Ahora, cuando esto va creciendo, las esbelteces, por ejemplo, usted tiene las esbelteces del edificio del tipo 2, 40 pisos, en el orden de los 40 pisos, a partir de los 25, 30 pisos ya se necesita una estructuración distinta. Ustedes ven ahí una espina dorsal que se constituye en una especie de muro de corte, lo que se conoce como muro de corte, que asume las cargas horizontales, como una ménsula. Y entonces tenemos una rigidización importante con esta espina principal que toma las cargas horizontales, mientras que todas las demás estructuras, básicamente las perimetrales, asumen los otros tipos de cargas. Bueno, cuando se sigue avanzando en esbeltez y se quiere aumentar más la altura, estas rigidizaciones ya no dan resultado y se requieren rigidizaciones transversales. Estas rigidizaciones transversales hacen trabajar a las columnas perimetrales porque aparece una interformabilidad desde el punto de vista axil de las columnas perimetrales en los cuales es necesario que empiecen a trabajar. Y por lo tanto, bueno, tienen una mayor rigidez. No solamente estamos hablando de resistencia, sino que estamos hablando de rigidez en estos edificios, porque una cosa es que resistan, y obviamente deben resistir, pero también tienen que brindar confortabilidad adecuada cuando se suceden eventos de determinada magnitud. Y entonces tienen que tener condiciones de deformación en sus alturas de alguna forma restringidas para la confortabilidad de la habitabilidad. Cuando se avanza con las esbelteces, bueno, ya hay que buscar otros tipos de soluciones. Por ejemplo, las del tipo 4 son aporticamientos exteriores, efectuados como tubos, es decir, de alguna se dispone la estructura a modo de tubo, y el tubo tiene de alguna forma una rigidez relativamente importante para tomar las acciones horizontales. Este era el caso de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas estaban diseñadas como un tubo. De hecho, bueno, resistieron el impacto del avión en su momento cuando lo embisten en su momento. Lo que no resistieron fue el poder calorífico que tenían y finalmente es lo que causa la rotura de ambas torres. Otro modelo de desarrollo conceptual con tubos es este conjunto integrado que está también en el tipo 4 y que de alguna forma tiene representación en lo que son las torres, la torre Sears en Chicago, que estaba en el dibujo anterior. Finalmente también hay otros tipos de desarrollo diagonalizados exteriormente, que también proveen una rigidez estructural importante, ¿no? Aunque está claro que esto tiene que ver y tiene mucho que ver con la estética del edificio y la apariencia externa, y hay que prestar concordancia con la idea que quiere el arquitecto que desarrolla finalmente este proyecto. Es decir, estas son las soluciones típicas para las distintas alturas de edificios que se están construyendo en la actualidad. Yo les había comentado que el profesor Eduardo Torroja había escrito este libro, Razón y Ser de los Tipos Estructurales. Y bueno, acá fija los alcances de lo que tiene que ser la misión del calculista. Y dice, antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión. Las obras no se construyen para que resistan, se construyen para alguna otra finalidad o función que lleva como consecuencia esencial el que la construcción mantenga su forma y condición a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única ni siquiera la finalidad primaria. O sea que obviamente tiene que resistir, pero lo principal es tener en consideración la idea para lo cual ha sido creada la estructura.
Bueno, acá vemos otro desarrollo reciente, este es la Torre One, World Trade Center, está en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Es un edificio impresionante, también metálico, que acaba de terminarse y en la siguiente filmina vamos a ver algunos desarrollos constructivos. Las estructuraciones. En la figura de abajo a la derecha se ve una de las últimas niveles en los cuales se desarrollan lo que se reconoce como el steel deck, es decir, la placa de acero, después de la estructura metálica, una plancha de acero que permite después volcar el hormigón, sirviendo la plancha metálica como encofrado, pero también como armadura. Esto permite una rápida ejecución, no es necesario esperar los tiempos de fragua convencionales de 20 días para sacar los tirantes, lo que esto significa una posibilidad de ir ejecutando en forma muy rápida. Obviamente, para construir en forma rápida, la obra tiene que tener una organización y una entrega de materiales muy just in time, una cuestión así de entrega muy organizada y muy consolidada y garantizada para que todos los gremios estén en conjunto, sean responsables de esta ejecución. Bueno, desarrollos más de vanguardia, más bueno, los tenemos ahí, ejecutados con estructuras metálicas, donde la estructura metálica básicamente es la protagonista de la obra. Y ahí tenemos bueno, el Palacio Pompidou, en París, obviamente. Y también tenemos un edificio de Norman Foster es un edificio que tiene la singularidad de tener una planta baja, inferior muy libre, un hall muy libre, y toda la estructura central está básicamente atensorada, colgada desde los niveles más superiores. Bueno, otras ideas también vanguardistas. Esta es eh, la estación terminal del subterráneo en Nueva York. Fíjense que está al lado del edificio One, donde estaban las Torres Gemelas. Esta es la nueva estación de, de transferencia de pasajeros, denominada Oculus. Esta es una obra del ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava. Y bueno, es una demostración de que no solamente es una obra, sino es una demostración artística. Calatrava nos presenta una cantidad importante de obras. Un edificio muy conocido también es en Malmo, Suecia, y surge a partir de esta figura que se llama Turner Torso, cuerpo torneado. La idea es la que ustedes tienen a la izquierda, la materialización es a la derecha. La idea tiene su maqueta inicial ahí representada esquemáticamente con un esquema prismático que va rotando a la medida que va creciendo, pero también se organiza a través de un exoesqueleto estructural. Bueno, la obra que se ejecuta también mantiene esta idea, es decir, que la estructura refuerza un poco la idea que pretende el artista. Bueno, para terminar tenemos aquí la torre de telecomunicaciones de Telefónica. Con esta obra Telefónica de España salió a vender su producto en su momento y nos vendió a muchos países de América y de Europa la telefonía celular. Esa penetración de alguna forma que hizo en distintos países tenía una base de apoyo en imagen que representaban este tipo de desarrollos en su momento. Esto fue ejecutado hace ya aproximadamente 30 años y demuestra la valorización de la idea. Esta misma torre se podría haber construido mucho más fácilmente, pero obviamente es una demostración artística de lo que puede concebirse como una torre de comunicaciones. Por lo que finalmente concluimos cuáles son las bases del proyecto. En principio, otorgar una seguridad razonable, esto está claro. La obra tiene que tener la estructura, tiene que garantizar una
seguridad razonable. Garantizar una confortabilidad adecuada, es decir, que no se deforme más de lo que sea conveniente. Valorizar la estética de la idea, mantener la idea. La estructura debe mantener y reforzar la idea. Asegurar la calidad constructiva. Considerar las instalaciones. Obviamente la antena de esta tiene que cumplir su función como antena de transmisión. Maximizar la operatividad del destino. Optimizar la economía de la ejecución. Básicamente tenemos que hacer una obra que sea relativamente económica y dé su rendimiento. Esta obra posiblemente no sea económica, pero ha significado una imagen que le ha dado mucha cantidad de dinero respecto a la concepción y a la visita incluso de turistas para verificar este tipo de proyectos. Disminuir los tiempos de obra, facilitar los mantenimientos. Y volvemos a lo que dijo Vitruvio en el siglo VI. Las ideas en el diseño marcan estos tres pilares: la seguridad, la utilidad y la belleza. Estas son las tres cuestiones que tiene que tener el diseño. Con esto concluimos el capítulo de historia del diseño.